Bueno, mis amados hermanos, como les decía, nuevamente el Señor pues me ha permitido estar aquí con ustedes, traerles este humilde mensaje. Eh, este mensaje pues salió de una enseñanza o dos enseñanzas que compartió en este lugar mi pastor y mi pastora en el culto de líderes. No es el mismo mensaje. Simplemente fueron dos frases que ellos declararon que pues me inquietaron, y fui a la Biblia, fui a la palabra de Dios y busqué respecto a esas frases que ellos declararon en las enseñanzas de líderes que nos dan aquí los martes. Entonces es un texto bíblico que está en 2 Corintios 13:5. Hermanos que apuntan, que buscan, 2 Corintios 13:5. Amén. Y gracias, hermano. Pablo habla a la iglesia, a los hermanos. Esta es como un llamado de atención que le da Pablo a la iglesia. Le dice Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, o a menos que estéis reprobados. Amén. Estos dos textos también los busqué en otra versión. En la Nueva Traducción Viviente. Mire, nos lleva al mismo contexto, nos quiere decir lo mismo, pero utiliza unas palabras, pienso yo, que son más profundas. Dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Qué tremendo. Entonces me preguntaba yo, ¿cuál era la preocupación de Pablo? ¿Por qué Pablo le expresaba estas palabras a la iglesia de Corinto? Sabemos que Pablo fue el fundador de esta iglesia, ¿cierto? Que Pablo fue el fundador de esta iglesia. Pero entonces, para entender yo más este texto, me fui unos versículos más atrás, ¿cierto? No es necesario que lo busque. Simplemente investigué unos textos más atrás y descubrí que había problemas en la iglesia de Corinto, algo que a Pablo le preocupaba bastante, ¿cierto? Dice, revela la palabra en esos textos que habían varios problemas, que habían disensiones y conflictos entre los creyentes, que algunos toleraban el pecado sin arrepentimiento. Dice que falsos apóstoles desacreditaban a Pablo y ponían en duda su autoridad, y que algunos miembros exigían que demostrara que Cristo hablaba por medio de él. Qué tremendo problema el que encontré yo ahí. Vemos cómo había pues esa parte de división en la iglesia, ¿cierto? Hombres que cuestionaban la autoridad de Pablo entre los mismos creyentes, entre sus mismos discípulos, entre sus mismos líderes, cuestionaban la autoridad de Pablo. Muchos de ellos le exigían a Pablo que demostrara si realmente Cristo hablaba por medio de él. De pronto querían recalcarle a Pablo su pasado, por lo que él fue. Entonces señalarlo de cómo, de la forma como él fue antes, y ahora se tomaba la autoridad o el derecho para hablar de Dios, para hablar de la palabra de Dios, y habían estos cuestionamientos. Pero Pablo muy sabiamente les declara en el versículo, en el capítulo 20, en el capítulo de 2 Corintios 13:5, por eso les dice: examinaos a vosotros mismos, ¿cierto? Pablo simplemente los confronta. Pablo también tiene revelación y conoce el corazón, ¿cierto? Pero la preocupación más grande de Pablo era que
él quería hacer su tercera visita a la iglesia de los Corintios. Y Pablo había recibido información de parte de Tito cómo estaba la iglesia. Tito era el que le informaba a Pablo. Pablo lo enviaba y Tito le llevaba las cartas y llevaba de Pablo las cartas a la iglesia, pero muchos no asumían, no recibían, como quien dice, no copiaban el mensaje. Y luego Tito iba a Pablo y le llevaba toda la información, ¿cierto? Y Pablo le preocupaba. Pablo quería llegar a la iglesia y hallar una iglesia que estuviera en santidad, que estuviera en bendición, que estuviera en victoria. Y esto le preocupaba a Pablo. Por eso en el versículo 2:10 de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 2 y 10, ¿ya? Pablo quería que antes de su tercera visita a Corinto la iglesia se arrepintiera de su pecado y corrigiera su conducta, y así evitaría tener que ejercer una disciplina más severa cuando llegara. Pablo les advertía: pueblo, yo voy a ir a ustedes. Por favor, yo no quiero encontrarlos en una condición en la que yo tenga que ser áspero con ustedes, porque de lo contrario ustedes no van a hallar en mí la actitud que esperan que yo tenga cuando llegue a ustedes. O sea, Pablo les advertía: si voy, el que esté haciendo lo malo, voy a corregir, voy a disciplinar. Y el pueblo de pronto esperaba que Pablo fuera con pañitos de agua tibia, con mano suave, ¿cierto? Por eso él les dice: no voy a ser indulgente, voy a ser áspero, voy a ser severo. Y ese mensaje de Pablo a la iglesia de Corinto es como lo que espera Jesús de usted y de mí. Pablo le advertía a la iglesia que cambiaran su conducta, y es lo que espera Jesús de usted y de mí. ¿Para qué? Para cuando Él venga, usted y yo no tengamos que recibir la severidad por la autoridad que Él tiene de parte de Dios. ¿Para qué? Para juzgar. Amén. Pero vemos entonces también en el libro de los Salmos, 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Nos encontramos al rey David. Y el rey David se encuentra en una condición igual de la que Pablo le está exigiendo a la iglesia. Pablo le dice a la iglesia: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero David se está diciendo a sí mismo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Vemos sinceridad en David. David mismo está reconociendo la necesidad que tiene de que su corazón sea examinado. Pero David le pide a Dios que intervenga a él. ¿Por qué? Porque de pronto usted y yo en nuestra propia humanidad no alcanzamos a ver lo que hay adentro guardado, lo que hay adentro oculto. Dios sí lo conoce, y David le pide a Dios que examine su corazón, que lo pruebe, ¿ya? Y que vea si hay en él camino de perversidad y que lo guíe por el camino eterno. David era sincero en lo que le pedía a Dios, y David reconocía primeramente que el corazón humano puede engañarse. Por eso no confía en su propia evaluación, sino que le pide a Dios que revele cualquier error oculto y lo dirija por el camino correcto. David le pide a Dios que examine su corazón. Pablo le dice a la iglesia, a los creyentes: examínense a ustedes mismos, examínense, ¿cierto? Entonces, este mensaje, pues esta palabra me llevó simplemente a pensar: cuando habla de examinar, ¿se ha examinado usted mismo? ¿Se ha sentado usted mismo a meditar en la palabra y a pensar de lo que hay acá dentro de su corazón? Dice que el creyente debe examinar su vida con sinceridad, pero al mismo tiempo debe permitir que Dios revele lo que él mismo no alcanza a ver, o tal vez lo que él mismo no quiere aceptar que tiene. Hay cosas que usted y yo no alcanzamos a ver,
Pero de pronto hay cosas que usted y yo sí sabemos que tenemos y en las que estamos fallando, pero simplemente no las queremos aceptar, no las queremos entregar, queremos seguirlas consintiendo. Ya, por eso dice la escritura, atrás, más atrás de lo que yo investigué, dice que algunos miembros, dice que algunos toleraban el pecado sin arrepentirse. Toleraban el pecado. ¿Sabe usted qué es tolerar el pecado? Saber en lo que estoy fallando, pero simplemente me hago el de la vista gorda. Como cuando el padre va con el niño inquieto a una casa ajena y el niño empieza a tocar y a mover y el papá mira, pero como si nada. Así hace el que no ve, el niño, como es un niño, ¿cierto? Entonces, así pasa en muchas ocasiones, o así estaba pasando en la iglesia de Corinto, ¿cierto? Y habían todo ese tipo de cuestionamientos y situaciones que preocupaban a Pablo. Dice que David se enfatizaba en la dependencia de Dios, pero para conocer el corazón, Pablo se enfatizaba en la responsabilidad personal de evaluar si se está viviendo en la fe. Dice que estos dos textos juntos enseñan que una vida espiritual sana requiere humildad, sinceridad y disposición para ser corregidos por Dios. Humildad, sinceridad y disposición para ser corregidos por Dios. ¿Ya? La humildad, aceptar la corrección, aceptar, digámoslo, el regaño, que te digan que está bien, que te corrijan que está mal, que te hagan entrar en razón. A veces no nos gusta que nos hagan entrar en razón. ¿Ya? Decimos que por los años que tenemos ya no estamos para que nos estén regañando, pero a veces no aceptamos que hay otros que tienen un conocimiento más y que nos quieren llevar a la bendición, ¿cierto? Dice que el autoexamen no busca producir culpa, sino llevar al arrepentimiento, al acercamiento y a una comunión más profunda con Jesús. El autoexamen. Eso pasa cuando usted y yo nos sentamos, oramos, leemos la Biblia y ese versículo viene y nos pega aquí y sentimos que, como dice la palabra, esa espada entra y nos corta y nos confronta, ¿cierto? Y nos autoexaminamos. Entonces yo, autoexaminándome por lo que decía la palabra y pensando y meditando en ella, me pregunté a mí mismo, me hice una pregunta. Yo no sé si usted en algún momento se la habrá hecho. Y dije, ¿soy un testimonio de Jesús? ¿Se ha hecho usted esa pregunta en alguna ocasión? Si es usted un verdadero testimonio de Jesús, cuando se ha autoexaminado, cuando se ha sentado a meditar en la palabra, cuando ha leído acerca de lo que el Señor demanda y exige para usted y para mí, ¿soy un testimonio de Jesús? Y me pregunté, ¿mi vida refleja a Jesús? En el libro de Corintios, segunda de Corintios 5:17, la palabra nos expresa algo muy especial. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Gloria a Dios. Sí leen la Biblia. Sí leen la Biblia. Entonces, mi vida refleja a Jesús. Si soy un testimonio de Jesús, mi vida debe reflejar a Jesús. ¿Considera usted que su vida refleja a Jesús? ¿Sabe? Pablo no hablaba de cambiar algunos hábitos, habla de una transformación que Dios hace en el corazón de quien cree en Jesucristo. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva. Cuando Jesucristo viene a nosotros y usted y yo lo hemos aceptado, el propósito de Él es hacer de usted y de mí una nueva persona, un modelo nuevo, un diseño mejor, que se vea mejor, que se vea auténtico a lo que el reino demanda, ¿cierto?
nueva criatura es. Dice que las cosas viejas, eso quiere decir que ¿qué? Dice que la vieja manera de vivir, dominada por los errores, ya no debe gobernar la vida del creyente. Dice que el pasado no debe definir tu identidad, porque simplemente usted es una nueva criatura. Pero dice que lo que quería Pablo expresar en este texto era que si usted es una nueva criatura, ya usted no puede ser la misma persona viciada a sus mismos errores, a lo que usted hacía cuando no conocía a Cristo, cuando andaba en esa naturaleza humana. Ya no más ese estilo de vida que avergonzaba, que hoy en día a usted le preguntan y usted prefiere no hablar de ello porque nada bueno tiene. Usted simplemente quiere hablar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida después de que lo conoció. Una nueva criatura es una persona que simplemente deja que Dios moldee su carácter, su temperamento, su genio, su forma de hablar. ¿Cómo está su forma de hablar y mi forma de hablar? ¿Cómo está nuestra forma de hablar? Somos espirituales cuando hablamos entre hermanos. Dios le bendiga, hermano, la gloria sea para Cristo. Cristo vive, Él reina, Él es poderoso. Pero ¿cómo nos expresamos cuando estamos afuera? Cuando estamos en nuestro sitio de trabajo, donde del 100% del personal solo 2 o 3 son cristianos, que se sabe que son cristianos, que van a la iglesia. Otros tal vez no se identifican como cristianos porque les da pena ser avergonzados, que se burlen, que los señalen, que los critiquen. Entonces, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo es nuestro lenguaje? ¿Cómo son nuestras actitudes? ¿Son las de una persona que está renovada en Cristo? ¿Son las de una persona que está siendo nueva criatura en Cristo? Usted y yo necesitamos reflejar a Jesús en eso, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de hablar. Que Dios nos ayude a corregir nuestra manera de hablar, de expresarnos. A veces parece que no reflejáramos a Jesús en nuestras casas. A veces se nos pela la cadena, digo yo en el argot mecánico, se nos pela la cadena y de pronto ofendemos en nuestros hogares a nuestras esposas, a nuestros hijos. Se nos sale alguna jerga por ahí maluca. Que Dios nos ayude. Recordemos que somos nuevas criaturas. Amén. Entonces, si está bien así o más suave, o ¿qué me dice? Dice Filipenses 3, versículos 13 y 14. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Se refiere a olvidar todo lo que queda atrás. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidando todo lo que queda atrás. ¿Será que usted y yo añoramos el pasado? ¿Será que usted y yo añoramos ese viejo hombre? No, hermano, renuncia a eso. Renueve su entendimiento, que el Señor renueve nuestro entendimiento y que podamos seguir adelante. Dice que proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y usted sabe cuál es su meta? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su meta? La salvación, mi hermano. Esa es nuestra meta, la salvación. No podemos perder esta carrera mirando hacia atrás, añorando aquello que quedó atrás. Y hay otra pregunta, ¿saben?
en cuanto a si somos un testimonio de Jesús. Mis acciones respaldan lo que digo creer, tus acciones, tus hechos, tus comportamientos. Mis acciones respaldan lo que digo creer. En el libro de Santiago 2:17 dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tremendo. La fe sin obras no tiene ningún tipo de validez. Dice que es muerta en sí mismo. Dice que nuestras acciones respaldan lo que decimos creer. Una fe verdadera produce una vida transformada que se refleje en nuestras acciones. Tus acciones, lo que tú haces, cómo tú eres, tus acciones, tus obras. Por eso dice que las obras sin fe no tiene validez. Nuestras acciones, cómo somos como persona. ¿Le gusta a usted ayudar? O cuando alguien le pide algo, usted simplemente le dice que Dios te bendiga, pero váyase con la misma fatiga que tiene. Nuestras obras, ¿cómo somos usted y yo con nuestros amigos, con nuestros vecinos? A veces somos selectivos con las personas, ¿cierto? A veces hay cosas en usted y en mí que simplemente no respaldan lo que decimos creer. Hablamos de Dios de una manera muy elocuente y todo, pero nuestras obras o nuestras acciones muestran todo lo contrario. La gente se da cuenta que en nuestros hogares somos michicatos. ¿Ya? Creo que eso no pasa en esta iglesia. Nunca. Cancelo esas palabras en el nombre de Jesús. ¿Cierto? El hermano sale y habla de Cristo, pero resulta que en su casa es otra persona, sus obras, sus acciones. ¿Ya? A veces somos murmuradores, criticamos, cuestionamos. ¿Ya? Y el Señor está demandando que ese tipo de cosas no van con nuestra fe, con la fe que es en Cristo Jesús. Dice que mis acciones deben glorificar a Dios, pero bendecir a los demás. Por eso le digo, hablamos de Dios muy elocuentemente, pero no somos de bendición para otros. Mis amados hermanos, tus obras, ¿pagas lo que debes? ¿Eres buena paga? ¿O simplemente le pides prestado al inconverso y le pagas para dar un buen testimonio, pero a tu hermano lo pones en espera que Dios haga la obra? Dime, tus acciones, tus obras respaldan lo que dices creer. Nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Dice que nuestro testimonio no solo se escucha, también se ve. Dice que la fe genuina produce obediencia, amor y servicio. ¿Le gusta a usted servir? Servirle a otro sin el interés de recibir nada a cambio. Porque en muchas ocasiones hay unos que sirven, pero pues saben que en algún momento esa persona, como sea, tiene que devolverle el favor. ¿Le gusta a usted servir? Aquí en la iglesia necesitan servidores. Multimedia necesita servidores. En la portería se necesitan servidores para recibir a la gente. Se necesitan servidores del aseo. Eso también es servicio, ¿sabe? Cuando le predicas a otro en la calle también es servicio. Cuando le das a otro también es servicio. Dice que transforman, produce una vida transformada que se refleja en nuestras acciones. Lo que decimos creer de una fe verdadera. Entonces,
dice que nuestro testimonio no solo se escucha, o sea que debemos tratar como de que lo que hablamos encaje con lo que hacemos, que lo que hablamos vaya acorde con lo que usted y yo mostramos, ¿cierto? Con lo que usted y yo mostramos. A veces hablamos mucho, pero como dice el pastor, nuestras acciones dicen otra cosa, nuestras acciones avergüenzan a Dios, o el nombre de Dios simplemente es blasfemado, vituperado por tus acciones, ¿cierto? A veces nuestras acciones en nuestro trabajo, no cumples el horario de trabajo, cuando el patrón no te está viendo simplemente te escondes o omites, paras. Si el patrón no te ve, te quedas quieto. Cuando el patrón viene, empiezas a hacer ruido. No cumples tu horario, no cumples las normas, no te sujetas a las normas de tu empresa. Qué tremendo. Acciones, obras que no encajan con lo que decimos creer, que no encajan con aquel que testificamos, a Cristo. Entonces, qué tremendo. En el taller donde yo trabajo, que mi hijo lo sabe, ya estuvo allá. En el taller donde yo trabajo tenemos una forma como de colaborarnos entre los compañeros que antes no existía. Pero para que eso existiera hubo que pasar primero por los insultos. La primera vez que un compañero tuvo un incidente laboral y fuimos a recoger plata, lo primero que me dijeron fue, no sé si se puede decir aquí en el altar, me insultaron pues me dieron sapo. ¿Por qué? Simplemente porque la persona no era una persona que era muy buen compañero. Entonces, ¿para qué le recoges a ese man si ese man no sirve para nada? Yo le dije, pues recojámosle y le llevamos para que aprenda, para que sienta. Ya, y de ahí en adelante, todo el que se accidenta o pasa semanas de incapacitado, se le recoge. Y yo voy y le recojo. Nadie más va y recoge, porque todo el que va y recoge le dicen lambón, le dicen metido, de todo le dicen. Es en serio, no es en recocha que le dicen, es en serio que le dicen. Usted para qué se mete, usted tan lambón, usted tan metido, que esto, que lo otro. Cuando cumplen años, una tortica pequeña y se le parte la torta y bueno, ya. Y en ocasiones han recibido una oración, han permitido. El jefe de patio un día me dijo, Campo, ore usted que va a la iglesia. Y en otra ocasión que pasó un suceso administrativo también en la empresa, la dueña de la empresa me llamó y nos comentó y hablamos y todo, y me dijo, Carlos, haga una oración aquí porque yo estoy muy preocupada, tengo mucha angustia. Acciones. Y con esas acciones, pues ya 3 o 4 compañeros han venido a la iglesia. Acciones simplemente, sin necesidad de ir tan lejos, sin necesidad de hablar tanto, simplemente acciones, hechos, y declarar la fe y confesar lo que se es y de lo que se vive uno en Cristo Jesús. Amén. Dice otra pregunta, otro punto, dice, las personas ven a Jesús en mí. Las personas ven a Jesús en ti, en mí. En Juan 13:15, la epístola de Juan 13:15, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor habla de que nos dio ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo que nos dio el Señor? Cantidad de ejemplos tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Son innumerables.
Dice que el amor, el perdón, la humildad y la misericordia son evidencias visibles de que Cristo vive en nosotros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo que nos ha dado el Señor, el amor, el perdón, el amor al prójimo, ¿ya? El amor al prójimo, el perdón, la humildad, la misericordia. ¿Somos misericordiosos? ¿Eres tú misericordioso? ¿Ya perdonaste? Qué tremendo. El pastor dice que a nadie le nace perdonar, que es una decisión que se debe tomar, y es verdad. Es una decisión que se debe tomar. Perdonar es difícil, pero necesitamos perdonar, hermano. ¿Ya perdonaste a tu hermano? ¿Ya perdonaste a tu vecino? ¿A tu hermano en Cristo? ¿Ya perdonaste a ese familiar que cuando eras niño te insultaba o se burlaba de ti o te menospreciaba? ¿Perdonaste a tu padre que te abandonó? Yo tengo un testimonio muy personal. Mi papá aún vive. Yo tengo 50 años, pues yo creo que mi papá debe tener por ahí unos 70 años, ¿no? Y en el corazón mío no hay rencor ni rabia hacia él. Él nunca me ha dado nada, pero yo considero que tampoco me ha quitado. Y simplemente le estoy pidiendo a Dios que me dé la oportunidad de que antes de que Él parta a la eternidad yo pueda estrechar su mano y darle un abrazo. Puesto que nunca he hablado con Él, siempre Él ha sido indiferente, y pues yo siempre he tenido el temor de acercarme a Él pensando en que pueda rechazarme. Pero no siento rabia, no siento rencor contra Él. Es importante esto, hermanos, el perdón. Sanemos nuestros corazones, saquemos de nuestros corazones el odio, el rencor y el resentimiento, esa rabia, esa ira, ese enojo que a veces vienen y nos agobian o nos visitan y dañan nuestras relaciones, aún hasta nuestra relación con Dios. Ya, la ira y el enojo son un motivo grande para que simplemente el Espíritu Santo no nos visite, o el Espíritu Santo simplemente no esté en nosotros. Dice que las personas conocen a un verdadero discípulo de Cristo. Dice que las personas conocen a un verdadero discípulo de Cristo no solo por lo que dice, sino por los frutos que muestra en su vida. Para que una persona vea a Jesús en usted y en mí, usted y yo debemos mostrar frutos. Usted y yo debemos mostrar frutos. Mateo 7:20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que usted y yo mostramos como hijos de Dios, como seguidores de Cristo? ¿Cuáles son esos frutos? En Gálatas 5, del versículo 19 al 24, nos habla de dos tipos, nos describe dos formas en las que hay frutos. Porque unos pues son los frutos de la carne y los describe, y los otros son los frutos del Espíritu. Y primero nos muestra las obras de la carne. Dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Dice que idolatría, hechicería y enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Qué tremendo. ¿Por qué? Dice que cuando vivimos según nuestros deseos, nos alejamos de Dios. Dios nos llama a abandonar esta forma de vivir, porque estas actitudes impiden que Jesús se refleje en mí. O sea que Dios nos llama a que usted y yo renunciemos a este tipo de cosas, que no las practiquemos. Recordemos que somos nuevas criaturas.
Recordemos que somos nuevas criaturas. La palabra dice que no debemos practicar este tipo de cosas. O sea que si usted en algún momento, o si usted aún se encuentra con este tipo de situaciones, tiene que sentarse y pedirle a Dios que lo examine y autoexaminarse usted mismo y reconocer y renunciar a este tipo de cosas que son gravosas para su vida espiritual. No hay crecimiento si aún este tipo de cosas están en nuestro corazón. No hay crecimiento espiritual, no hay avance espiritual, hay estancamiento, hay muerte espiritual. Porque cuando contemplamos este tipo de cosas y simplemente usted y yo no las dejamos o no queremos dejarlas o las queremos consentir, y a veces estamos bien y a veces las ponemos en práctica, son como un arma secreta, porque simplemente nuestro carácter no ha sido formado y no hay humildad, ¿cierto? Y en las obras de la carne usted se refugia a veces para mostrar un valor que no le conviene. Trae muerte espiritual. No hay avance, no hay progreso en lo espiritual, hay estancamiento. Pero el Señor nos muestra también los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, y que contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Simplemente es la naturaleza de Dios. Es la naturaleza de Dios. Y dice que los frutos del Espíritu no son solo esfuerzo humano, son el resultado de una vida rendida a Dios, y que moldea tu carácter. Cuando estas virtudes son visibles, las personas pueden ver a Jesús en nosotros. O sea, mi amado hermano, que hay un propósito grande de parte de Dios. Entonces, mire cómo es importante que usted y yo nos examinemos. Como Pablo le decía a la iglesia: examínense, examínense. La iglesia simplemente criticaba y cuestionaba la actitud de Pablo, y Pablo conocía el error de la iglesia. Examínense, examinémonos, examinémonos y miremos si usted y yo somos un testimonio de Jesús, si nuestra vida refleja a Jesús, si nuestras acciones respaldan lo que decimos creer, si las personas ven a Jesús en usted y en mí. Qué importante que las personas vean a Jesús en usted y en mí, que no vean simplemente una fachada, que no vean simplemente el hermano que por aquí se comporta de otra manera, pero resulta que no se dio cuenta que por allá lo descubrieron de otra forma. Que usted y yo necesitamos ser personas genuinas en Cristo, originales, de testimonio, porque usted y yo tenemos que ser un testimonio para Jesús. Amén. Entonces, mi amado hermano, yo le invito para que usted tome conciencia de esto. Es importante que usted y yo tomemos conciencia de esto, porque necesitamos ser testimonio para las personas que no han conocido a Cristo. Necesitamos ser un testimonio para cuando usted y yo nos acercamos a otra persona a compartirle una palabra. Necesitamos el testimonio porque usted y yo debemos ir con autoridad, con seguridad, no con el temor de que si tú le hablas a una persona, ella te va a cuestionar y te va a rechazar. Necesitamos ser un testimonio en nuestros hogares para que nuestros hijos crean, se conviertan, para que nuestros hijos se afirmen, los que apenas están empezando, no que nuestras actitudes los hagan apartar. Necesitamos ser un testimonio para nuestras familias, esa familia que rechaza el evangelio, esa familia que no le cree al evangelio, esa familia que te critica a ti y a mí, que te cuestiona y hasta te rechazan. Cuando nosotros recién conocimos de Cristo con mi mamá,
nos rechazaban. Y aún hasta cuando me casé con mi esposa, ella alcanzó a ver también que muchos nos rechazaban en mi familia por parte de mi mamá, nos aislaban. De un momento a otro, pues ya gracias a Dios ha venido que tienen empatía con nosotros, nos invitan, vamos, y ya pues porque ya con mis hijos, los hijos de ellos, pero simplemente fue un terreno que se ha ganado con testimonio, con humildad. Si nos rechazaban, bueno, gloria a Dios, cuando nos necesitaban o cuando venían a nosotros, sabiendo nosotros que iban a sus reuniones y todo, pero pues luego nos saludaban normal, como si no hubiera pasado nada. La humildad, ¿ya? Entonces, dándole la gloria a Dios, porque siempre hemos escogido honrar a Dios, darle el gusto a Dios más que a los hombres, hermano, tenga en cuenta, ¿ya? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Pero mi amado hermano, yo lo invito para que usted, desde lo más profundo de su ser, de su corazón, pídale a Dios que examine su corazón en esta noche. Reconozca delante de Dios la necesidad que usted tiene para que su corazón sea grato delante del Señor, para que su vida sea un testimonio de Jesús, para que usted refleje a Jesús. Necesitamos que se vea la gracia de Dios en nosotros. Desde lo más profundo de su corazón, reconozca delante del Señor su necesidad, reconozca su error, reconozca su falta, entréguesela en esta noche a Dios, entréguele esa debilidad, entréguele esa lucha, entréguele eso que usted considera que lo puede estar apartando de Él.